Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches para todas las que nos están viendo por el medio de Facebook. Bienvenidas. Seguimos con nuestro estudio de Tito y ahora sí vamos a empezar a ver cada una de las partes de nuestros versículos de 3 al 5 en Tito capítulo 2. Y para eso, pues también nos acompaña el día de hoy Sari. Sari, bienvenida, gracias por continuar conmigo en este estudio. Bienvenida, no sé si quieres decir algo. Gracias. Bueno, antes que nada, buenos días, que Dios les bendiga. Es un privilegio para mí estar aquí nuevamente con ustedes y esperamos que lo que hablemos este día sea de bendición también para ustedes. Mm, Gracias, Sarita. Y antes de empezar, yo quisiera leer un versículo, bueno, varios versículos que tienen que ver con las cosas que vamos a ver el día de hoy. Está en Salmos capítulo 92, versículo del 12 al 15. Lo voy a leer, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Vamos a orar para iniciar y luego ya empezamos con las preguntas. Señor, te damos gracias por este día hermoso que nos ha regalado. Gracias porque nos permites reunirnos, Señor, para poder aprender más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú puedas abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, que nos ayudes también a amar tu voluntad, Señor, a desear tu voluntad y a someternos, Señor, a la misma. Ayúdanos a ser obedientes a ti, Señor, a despojarnos de nuestro viejo hombre, Señor, y vestirnos de nuevo con el que Cristo hizo posible que nos vistiéramos, Señor. Ayúdanos a poder amarte a ti sobre todas las cosas y a vivir la vida santa que tú quieres que vivamos. Señor, quédate con nosotros, bendice a Sari, Señor, que va a estar compartiendo con nosotros esta mañana y bendíceme a mí para que todo lo que hablamos, Señor, sea para tu gloria, para tu honra y que sea bajo tu sabiduría, Señor. Que no sea solo nuestras palabras o lo que nosotros creemos, Señor, sino que lo que tú enseñas en tu palabra. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Sarita, entonces yo quise empezar con este versículo porque nuestra primera pregunta del día de hoy, porque como estamos en Tito capítulo 2 y el primer versículo es que las ancianas deben ser reverentes en su porte. Entonces, mi primera pregunta para ti es, en una cultura como la nuestra, en la que ahorita es muy valorada la juventud, ¿verdad? De hecho, tanto que se menciona como el elixir de la juventud, ¿no? Para mantenerte. Hay tantas cremas, tantas cosas que han sacado productos de belleza para que se mantenga uno joven. Tintes para el cabello, porque por las canas, para que las puedas empezar a pintar y todo. Entonces, hablemos realmente si la ancianidad desde un punto de vista bíblico es mala o es buena. O sea, yo debería estar deseando llegar a ser anciana o no. Bueno, para empezar, yo creo que deberíamos de saber que la palabra ancianidad no es más que una palabra que expresa el proceso de la vida, ¿va? De cómo empezamos siendo unos bebés, vamos creciendo a niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y el llegar a ser anciano tiene más que todo el significado de llegar a la madurez completa, no solamente física, sino también mental. Y yo creo que eso no es malo, eso no es malo, es parte de la vida. La misma Biblia habla de los ancianos, de cómo Dios da su sabiduría y cómo ellos son usados para traer enseñanzas a los más jóvenes, ¿verdad? Entonces yo creo que la ancianidad no es como tal malo, lo malo es que nosotros no queremos llegar ahí.
Pero si estamos hablando de llegar a ser ancianos, también tenemos que ver si lo estamos evitando físicamente nada más o también en cuestión de sabiduría y del corazón, porque la Biblia habla de que, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, un árbol, ¿verdad? Cuando nosotros plantamos un árbol, un día después de que lo plantamos, no da su fruto. Tiene un proceso, tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que llegar a cierta edad para poder, y quizá no específicamente cierta altura, puede que sea chiquito, puede que sea más alto, pero cuando llega a un punto en el cual está lo suficientemente maduro, puede empezar en primer lugar, a dar frutos, a dar, quizá los primeros frutos no sean los más deliciosos porque son los primeros, pero conforme va pasando el tiempo, va a dar mejores y quizá más frutos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ancianidad, quizá quiere ver con eso, ¿verdad? De que nosotros como personas lleguemos a tal madurez de que la Biblia nos habla de dar frutos como cristianos. Entonces, cuando nosotros nos volvemos ancianos, vamos a empezar a dar frutos. Quizá no sea un día después de que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, quizá no sea un año después de que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pero tiene que llegar a ese punto donde somos lo suficientemente maduros para que todo lo que nosotros hablamos, para que todo lo que nosotros enseñamos, para que todo lo que nosotros damos como testimonio, va a empezar a dar esos frutos, que es lo mismo que pasa con los árboles, ¿verdad? Son frutos que llegan también que no solamente sale un fruto y ya lo cortamos y nos lo comemos, ¿no? También cada fruto tiene su proceso de crecer, de madurar, para que tenga ese sabor que nosotros queremos. Entonces nosotros deberíamos de querer llegar a ese punto de madurez en el cual nosotros podemos dar frutos, pero no un fruto que no tiene sabor y que es pequeño y que probablemente se va a caer del árbol de seco, ¿no? Sino que un fruto que va a producir una dulzura en el paladar de la gente que lo prueba, ¿verdad? Entonces yo creo que esa debería ser nuestra meta, de querer llegar a la ancianidad de esa manera. Qué bonito eso, porque de hecho la Biblia habla acerca de eso, de florecer, ¿no? Y llegas a florecer solamente a través de ese proceso de crecimiento, de nutrición, del sol que te está pegando, ¿no? Y eso es como una alegoría únicamente de lo que la palabra de Dios va haciendo en nuestra vida, ¿va? Porque es la palabra de Dios la que nos va nutriendo, la que nos va haciendo crecer, nos va haciendo tener raíces más firmes, eh, las cuales nos hacen ir produciendo esos frutos y frutos más abundantes y, como decías tú, más deliciosos, porque qué bueno es que nosotros estemos tan nutridos de la palabra que otros puedan ver en nuestra vida el ejemplo de Cristo y escuchar de nosotros palabras de bendición y palabras que estén cimentadas en la palabra, ¿verdad? Y me gustó muchísimo el ejemplo que pusiste porque precisamente tiene que ver con lo que leí en Salmos 92 y en Proverbios. Yo te compartía la cita, ¿verdad? Esta cita a mí me ha gustado desde que me recuerdo ahorita que empecé en el cristianismo, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, um, hasta en el amanecer podemos ver, ¿verdad? Que hay un proceso en el que empieza muy abajo la salida del sol y termina ahí sí que hasta que se pone el sol, ¿no? Y nosotros vamos también en ese proceso, o sea, empezamos como cristianos inmaduros, con poco conocimiento, eh, ajenos de los planes de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Empezamos conociendo muy poquito, pero qué importante es irnos nutriendo de la palabra
para empezar a crecer, a crecer, a crecer y vamos a ser perfectos hasta que Cristo venga, ¿verdad? Hasta que el día se ponga. Sí. Y, y Y, eso, dale. perdón, y es cuestión de no, por ejemplo, como jóvenes a veces pensamos que no conocemos lo suficiente, que no tenemos la suficiente experiencia, pero como hablábamos, ¿verdad? Es parte de un proceso. Por ejemplo, yo una vez intenté sembrar unas semillas de aguacate Ujú, eh, y la sembré como 3 veces y la primera se pudrió, la segunda no, simplemente no dio raíz y ya la última dije yo, no, ya es suficiente, ya me cansé de estar intentando, ¿va? Y saqué la semilla, como hay que crecerlas en agua, la saqué del agua, la puse por ahí, la semilla se secó. Cuando estaba bien seca, empezó a botar la cascarita y entonces dije, bueno, tal vez en la cascarita va a funcionar. La puse en agua de nuevo y como ya había llevado ese proceso de secarse, como cualquier otra semilla, ¿verdad? Empezó a dar raíz y esta vez sí se empezó a salir el árbol. Entonces a veces nos frustramos porque pensamos de que no, ya lo intenté la primera, ya lo intenté la segunda, no tengo la experiencia, no tengo esto. Realmente Dios quiere que nos nutramos cada día, que cada día sea una experiencia, que agarremos, que si no pudimos aquí, que sigamos adelante porque con el pasar de los años, con el pasar de las experiencias, vamos a llegar a esa madurez que nosotros necesitamos para poder empezar a producir esos frutos que tenemos que dar como cristianos, ¿no? ah, Ahí mismo voy a ah, compartir un pasaje en Proverbios, capítulo 16, versículo 31, dice la Biblia, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Entonces, ujú, no es algo malo, no lo podemos ver como algo malo, tenemos que verlo como algo que agrada a Dios, porque estamos dispuestos a pasar por ese proceso de vejez, de madurez que Dios quiere que nosotros pasemos. Y es un proceso normal, pues que ya sea conforme a la palabra o sin la palabra, nosotros vamos a envejecer porque es el proceso de la vida, como decía Darinka, todo tiene ese proceso, no solamente nosotros como humanos, como personas, sino que todos tenemos ese proceso, las cosas, la naturaleza, los animales, todos pasamos por ese mismo proceso, pero nosotros tenemos la bendición de tener la palabra de Dios con la cual nosotros nos podemos nutrir cada día. ¿Sabes qué me hacía pensar a mí esto en este momento? Es que en realidad nuestro hombre exterior se va desgastando, o sea, fue algo que no recuerdo mal, es Pablo el que lo menciona, que nuestro hombre exterior se va desgastando y de hecho la vejez, entrar a la ancianidad implica ese desgaste y no estoy hablando solamente de las personas que ya tienen canas y no solo de hasta ese momento, sino que de verdad, cuando uno va entrando en más años, eh, va perdiendo vigor, su cuerpo va perdiendo vigor, ya no es la misma, por lo menos yo me he dado cuenta, yo ya no tengo la misma fuerza que tenía cuando tenía 15 años, es decir, ya no es igual, no es lo mismo, se va desgastando. Sin embargo, Pablo decía que mientras nuestro hombre exterior se va desgastando, este hombre interior como que va rejuveneciendo, ¿no? Como que va cobrando vigor. Y qué hermoso porque ese debería ser nuestro objetivo desde ahorita que estamos jóvenes, ¿no? Que empezar a tener ese vigor interno, ese vigor espiritual, a crear ese vigor espiritual, porque aunque nos vayamos desgastando, si tenemos ese vigor espiritual, vamos a seguir dando frutos, es decir, y van a ser frutos en abundancia, y van a ser frutos buenos, y van a ser frutos en justicia, en amor, porque es parte de la obra que Dios va haciendo en nosotros, y entonces los de afuera van a poder ver una diferencia entre aquellos que se van desgastando tanto físicamente como espiritualmente, porque muchos hombres y mujeres llegan a esto en estos procesos de ancianidad
es como que se les apagó la vida, ¿no? O sea, es como, ya no hay nada más que hacer, ni por qué vivir, ni... Y lo puedes ver en su rostro, en la forma en que hablan, en la forma en que se comportan, pero hay personas que por la gracia de Dios y por lo que, porque ellos también se tomaron en serio el nutrirse en la palabra, Ujú. son diferentes, o sea, aunque ya estén viejitos y aunque ya no aguanten igual que un joven, hacer muchas cosas que quizá les gustaría hacer, pero puedes ver esa alegría, ese gozo, ese amor por servir a otros, por darse a otros, por sembrar en el corazón de otros a partir de su experiencia y de su conocimiento de Dios. Entonces, Y, y mencionar, ahorita que dices eso, yo he escuchado bien comúnmente decir, por ejemplo, yo tengo 50 pero me siento de 15. Y sí, yo creo que yo siempre, yo nunca he estado de acuerdo con eso, porque digo yo, puede sentirse de 50 con un corazón gozoso, con esa alegría, con esa, no es necesario bajarse la edad para sentirse alegre como tú decías, ¿no? Sino que la misma experiencia, la misma sabiduría puede llegar a dar ese gozo que Dios está permitiendo en su corazón y no necesariamente tener que ser de 15 para poder sentirlo. claro. Cuando hablabas de que la vida es bien corta, en Santiago 4:14 dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, cuando leemos ese pasaje, yo me puse a pensar, ¿no? Yo digo, es muy cierto cuando sentimos, sobre todo ahora con tantas cosas, con tantas ocupaciones, con tantas actividades que nos ocupamos, la vida se va bien rápido, pero ahora desde jóvenes tenemos que empezar a buscar esa sabiduría, esa madurez, para que cuando lleguemos a nuestra vejez, como decías tú, vamos a tener ese gozo, esa alegría, esa energía que Dios pone en nuestro corazón, pues porque de que vamos a envejecer físicamente, lo vamos a hacer, no importa qué hagamos, qué nos pongamos, pero el corazón precisamente tiene que mantenerse alegre y gozoso. Claro, creo que la diferencia estará y radicará en cómo vas a enfrentar cuando vaya llegando esa etapa de la vida, ¿no? Ajá. Desde dónde la vas a enfrentar, ¿verdad? Si desde la desesperación, el descontento, el sentirte mal porque ya llegaste a esta etapa, con agradecimiento a Dios por lo que te ha permitido vivir, por la forma en cómo Él te ha permitido conocerle durante todos estos años que te ha permitido. Ahora, otra cosa, Sari, en realidad todos somos ancianos para alguien. Yo me recuerdo cuando yo era más chiquita, yo decía, ala, ¿no? Tener 30 años ya es, ya, o sea, ya es vejestorio, ¿va? Hace pocos días hablaba con mi sobrina y mi sobrina decía, ay, no, ya estoy vieja, decía, y acaba de cumplir 10 años. Y le digo, ya, vos, si vos ya estás vieja, imagínate, yo ya soy una anciana, le decía. Entonces, en realidad, Sari, todos somos ancianos para alguien. Ajá. Si lo hacemos de esta manera, todos somos ancianos para alguien. Entonces, en realidad, todos tenemos la responsabilidad de ir marcando como esa diferencia, ¿no? En nuestro grado de madurez, pero sobre todo en nuestro grado de dependencia de Dios y de cómo estamos mostrando a Dios Ujú. a los demás. Y debemos dar testimonio de lo fiel que ha sido Dios durante los años de vida que nos ha regalado, así sean 15, así sean 20, así sean 30, 40, 50, 60, Ujú. ¿verdad? Exacto, sí. No, yo siempre molesto a mi esposo porque él hubo un tiempo que él fue anciano de la iglesia y él tenía 25 años cuando eso pasó, ¿no? Entonces, yo le decía anciano, pero como tú dices, no precisamente por la edad,
sino que por la madurez en que él estaba hablando espiritualmente, ¿no? Él fue elegido como anciano de la iglesia, entonces digo yo, el, el, las personas que vienen atrás de nosotros, como en tu caso tu sobrina, por ejemplo, ella hablaba de la edad, ¿no? De Ujú, específicamente, pero no solamente de la edad, también lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, todo eso va a influir, y lo hablábamos la semana pasada también, eh, con los que vienen atrás. Va a influir de una u otra manera, ya sea negativa, positiva. así Entonces, nuestra responsabilidad es mostrar esa madurez espiritual que es. podemos llegar a tener si nos nutrimos de la palabra del Señor. Pero Ujú, sí, pero también puede pasar lo contrario. Podemos dejar como legado nuestra inmadurez y ahí es donde debemos tener cuidado, porque puede que tengamos 50, 60 años, pero si no somos maduros, vamos a estar actuando como un muchacho de 15 años que quizá no ha llegado a esa madurez. Entonces creo que cuando hablamos de la madurez como tal, ujú, o de la ancianidad, por decirlo así, no podemos determinarlo a partir de cierta edad soy anciano, porque como tú decías, todo es cuestión de perspectiva. Quizás ujú. nosotros nos vemos jóvenes, pero los más jóvenes que nosotros nos ven ancianos porque les estamos dejando enseñanzas, experiencias que nosotros ya pasamos por eso. Entonces, Ujú, no tiene que ver específicamente con la edad. No ujú. tiene que ver específicamente, quizá físicamente, pero mental y espiritualmente no tiene que ver con la edad. Exactamente. Sí, tiene que ver con la madurez espiritual y Ajá. el conocimiento que tengas de Dios, la experiencia que tengas personal con Dios. Ahí sí que es porque eso es lo que va a ir determinando tu madurez, ¿va? Exacto. Ahora, Sarita, si me puedes acompañar a Tito, capítulo 2. En el versículo 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, en estos versos vemos dos cosas. Una, que la mujer anciana y ya hablamos acerca de la ancianidad, que no solo habla acerca de esa madurez espiritual, también habla de ese proceso de vida normal, pero hay dos cosas que esta mujer anciana debe ser ejemplo para otras, pero también debe ser una mentora, ahí sí, hay una persona que enseña a otras. Entonces, ¿cuál es la importancia, Sari, de que los ancianos, y no hablamos solo de las mujeres, sino también de los hombres, que los ancianos sean no solo modelos, sino que también mentores? Bueno, yo creo que eso es bien importante porque por lo menos nosotros con mi esposo tenemos una familia es una pareja que siempre han estado ahí, fueron maestros de nosotros en un instituto bíblico al cual nosotros fuimos. En la iglesia han sido nuestros diáconos. Entonces, es importante no solamente que nos enseñen con el ejemplo, porque nosotros estamos viendo que ellos están sirviendo al Señor, estamos viendo el amor que tienen el uno al otro, estamos viendo el amor que ellos le tienen a Dios en el servicio, en la compasión por otros, en la bondad que ellos tienen, pero también ellos se toman el tiempo para enseñarnos a nosotros con las experiencias que ellos han vivido para que nosotros no tengamos que pasar por las mismas cosas. Entonces, un mentor es alguien, un consejero, alguien que no solamente te va a enseñar, como decías tú, como un maestro, ¿no? Sino que con su ejemplo, con sus experiencias, con quizá los resultados buenos o malos que ellos han tenido en el proceso de maduración espiritual, ellos pueden ayudarnos a nosotros también a crecer, no solamente a no pasar por esas mismas experiencias que quizás no han sido tan agradables para ellos,
sino también a que podamos nosotros experimentar de propia cuenta lo que es ese crecimiento. Porque también si nos ponemos a pensar, si viene una persona y nos dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto porque los resultados no son buenos, y nosotros dejamos de experimentar esas cosas, no vamos a lograr esa experiencia de tener que caer y reconocer que nosotros no somos suficientes para nosotros y que necesitamos a Dios, sino que un mentor es alguien que te va a dejar experimentar, pero no te va a abandonar ahí y te va a ayudar a levantarte con la palabra de Dios, con los consejos, con amor, para crecimiento espiritual de nosotros, ¿no? Entonces, nosotros debemos ser esas personas que no solamente decimos no hagas esto porque no te va a ir bien, sino que hasta cierto punto dejar experimentar a otros, pero estar ahí para cuando haya equivocaciones, cuando haya dolor, cuando haya quizá desánimo, ser esas personas que van a estar ahí motivando, alentando y enseñando con el ejemplo de que Dios tiene todo bajo control. Entonces yo creo que un mentor es mucho más que un maestro, porque no estoy diciendo que los maestros sean malos, pero los maestros, que nosotros también tenemos ese trabajo de enseñar a otros, pero la palabra enseñar es más que todo en general. Un mentor es algo ya mucho más específico, es involucrarse con otra persona para asegurarnos de que la enseñanza que está recibiendo no solamente la puede poner en práctica, pero también va a ser de bendición y crecimiento espiritual para ellos. Entonces, un mentor es mucho más específico, por decirlo así, en cuanto al crecimiento espiritual. Es una persona que va a estar ahí para alentar a los hermanos a que sigan creciendo espiritualmente. Y no solamente darles las herramientas, enseñarles la teoría y dejarlos ahí, no que hagan lo que quieran, sino que estar ahí para guiarlos y si se están yendo por el camino que no es, enderezarlos. Es como una guía, ¿no? Y que va al final dirigir al Señor, a Jesucristo. Que eso es lo más importante, ¿no? Que en realidad aquí el importante no es el mentor en sí, sino que en Exacto. realidad el importante es Cristo. Y el mentor entonces lo que hace es guiar al otro a Cristo en cualquiera que sea su situación. Por supuesto que a través de su experiencia le va a poder aconsejar, le va a poder decir, mira, yo pasé por esto, viví esto, hice esto, me fue mal, pero Dios fue misericordioso, me sacó de ahí. O sea, es como siempre apuntar a Cristo, siempre dirigir al otro a Cristo. Y que, como decías tú, pues el objetivo en realidad del mentor es que el otro no tenga que pasar por lo que yo pasé, digámoslo así, ¿va? Por lo que el mentor pasó, para que no vaya a sufrir las consecuencias que yo sufrí. Exacto. Sin embargo, no lo va a poder obligar a que así sea. El otro va a tomar sus decisiones. Así que si se equivoca, de todas maneras el mentor está ahí para guiarlo de nuevo a Cristo y que veas, sí, bueno, te equivocaste, ya sabías, porque ya sabías, ya te lo había dicho, pero vamos a Cristo, o sea, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay redención, y lo mencionábamos la vez pasada, ¿no? Independientemente de lo malo que llegues a hacer y que hayas hecho en tu vida, en Cristo hay redención, hay esperanza, y Dios puede usar todas las cosas, incluso las cosas malas que has hecho, para bendición de otros. Exacto. Y es ahí donde entra la experiencia del mentor y como decías tú, que va mucho más allá de enseñar, es involucrarse en la vida del otro y darle permiso también para que te conozca tal y como eres, porque en realidad no con todos te abres de la misma manera, pues no todos van a saber todo de ti, pero con la persona a la que estás mentoreando o el que es tu mentor, va a abrirse más a ti, o sea, se va a dar a conocer tal y como es, con todos sus fracasos, con todas sus debilidades, pero
con el fin de que podamos ver mejor a Cristo en la Exacto. vida de otro y en la vida propia, ¿no? Ujú. Eso es bien importante, mostrar, porque no podemos llegar solamente a decir, te lo dije, ¿verdad? Yo te dije, tú sabías, yo te dije, no, sino que en amor enseñar de que, ok, sabías, cometiste el error, pero como decías tú, en Cristo hay redención. Entonces, eso es bien importante porque si nosotros solo llegamos a decir, te lo dije, estamos hasta cierto punto apuntándonos a nosotros, ¿verdad? De que yo lo experimenté, tenías que haberme obedecido a mí, tenías que haberme seguido a mí, pero no se trata de eso, sino que se trata de demostrar el amor de Cristo en medio de cualquier situación y circunstancia. Y por eso mencionábamos lo de dejar experimentar, porque a veces hay personas que nosotros quizá queremos involucrarnos, queremos ser mentores para ellos, pero simplemente ya sea que no se dejan o que no hay decisiones que ellos mismos tienen que tomar, o que quizá nosotros, porque tampoco somos perfectos, Ujú. quizá hay ciertas circunstancias que nosotros no hemos pasado y que siendo sus mentores no podemos venir y mentirles, ¿verdad? Y decirles, no, pues yo ya pasé por eso cuando no hemos pasado por eso. Entonces, Ujú. siempre buscando darle la gloria al Señor, dirigiendo, como decías tú, Darinka, todo apuntando siempre al Señor, porque nosotros no tenemos toda la experiencia. A veces llegamos a cierto punto de madurez también espiritual, pero no significa que hasta ahí hemos llegado y ya no vamos a avanzar más. Es un aprendizaje constante, tanto de experiencias, de caídas, de levantarnos y reconocer que necesitamos a Cristo. Es un proceso de toda la vida. Por eso yo decía que no tiene que ver con la edad, porque aún con el pasar de los años, con toda la experiencia que podamos tener, Sí. Dios sigue trabajando en nosotros cada día. Entonces, es un proceso de aprendizaje, de crecimiento espiritual diario. No Ujú. solamente porque ya llegué a los 30 años, ahí voy a parar de aprender porque ya tengo la suficiente experiencia, ¿va? No, no se trata de eso. Es un aprendizaje diario en el cual nosotros debemos trabajar y saber reconocer cuando hay circunstancias que nosotros no tenemos esa experiencia, que no, quizá no hemos tenido, ahí es donde nosotros mismos podemos usar a nuestros mentores para poder ayudar a otros. Entonces, porque quizá yo como tal no he pasado por esa experiencia, pero un hermano de la iglesia o mi mentor o mi pastor o mis papás, por ejemplo, quizás sí han pasado por esa experiencia, entonces acudir a ellos sin necesidad incluso de hablar como tal del problema de nuestro hermano que está pasando, ¿no? Sino que simplemente, ¿qué harías en este caso, por ejemplo? Ujú. Y usar ese consejo para poder ayudar a otros. Entonces, es involucrarse completamente para que tanto las otras personas puedan confiar en nosotros como, y no solamente oh, yo quiero averiguar la información del hermano, ¿verdad? Y por eso me quiero involucrar para que me cuenten, ¿no? Y vamos a hablar de eso al ratito, pero es más que todo con el fin de querer ayudar, de querer glorificar al Señor con nuestros actos, pues no solamente para beneficio nuestro, sino también para apuntar siempre a Dios como el único que debe recibir la gloria. Así es. Y algo que tú mencionabas con respecto a cuando yo no he tenido la experiencia de alguna situación, es que aquí lo importante no solo es mi experiencia, es el consejo de Dios, es lo que Dios dice, porque no se trata solo sí, entonces yo le doy solo lo que yo he pasado, lo que yo he experimentado, no, sino lo que yo sé de Dios por lo que yo he leído, cuál es el principio que rige esta circunstancia bíblicamente, porque ese es el objetivo, o sea, el objetivo es que tanto la vida de la persona a la que se está mentoreando como el mentor vivan en la palabra, que amen la palabra, que deseen la palabra y que deseen obedecer a Dios.
porque no es tanto como lo que yo te digo que debes de hacer, sino lo que Dios dice que debes de hacer para que te vaya bien. O sea, es que ese es el principio general, digamos, ¿va? Entonces, la importancia de eso, de no enfocarnos tanto sí, es que en mi experiencia, sino en lo que Dios me ha enseñado a través de estos años y a través de las cosas que Él me ha permitido vivir, lo que Dios me ha revelado en su palabra, lo que Dios me ha enseñado en su palabra, que es de bendición, porque si nosotros obedecemos a Dios, vamos a tener bendición. Entonces, es guiar al otro al conocimiento de Dios y al conocimiento de los principios que Dios ha dejado para su vida, para que rijan su vida. Y que la exaltación de que siempre que obedecemos a Dios, siempre nos va a ir bien. Aunque pareciera que no, Sí, pero siempre nos va a ir bien, así porque es. lo ha prometido. Ujú. Ahora, Sarita, voy a pasar a la siguiente pregunta y la siguiente pregunta es entonces, si ya hablamos de que los ancianos, las personas maduras deben tener no solo la idea de ser ejemplos, sino de ser mentores, la pregunta es, entonces, ¿tienen que haber tenido, por ejemplo, una experiencia en algún seminario de teología o algún doctorado en teología? O alguna cuestión así muy estructurada, digamos, que se hayan tenido que meter a estudiar en alguno de estos lugares para ser teólogos y entonces poder enseñar, o no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, porque en realidad lo que vamos a estudiar a un instituto bíblico, a un instituto teológico, a una universidad teológica, es lo mismo que tú y yo tenemos aquí. Sí. Ahora, si ellos están enseñando otras cosas, entonces no es teológico. Obviamente hay ciertas técnicas, podría ser de enseñanza, que en las cuales ellos se basan quizá para mejorar, por ejemplo, en el caso de un pastor. No necesariamente tiene que ir a un instituto bíblico, pero si desean hacerlo, pueden hacerlo porque quieren mejorar quizá eh, buscar herramientas para el enseñar la palabra, ¿no? Pero no necesariamente para poder estudiar la palabra de Dios. Entonces, nosotros, eh, para poder hablar o dar consejos sobre la palabra de Dios y lo que Dios habla por medio de nosotros, no necesitamos ir a un instituto bíblico, porque todo está en la palabra. Es la palabra de Dios y cualquier consejo podemos ir ahí y lo vamos a encontrar. Dios nos va a hablar a nosotros de maneras diferentes. Y ya aparte viene todo lo técnico, ¿va? De que quiero hablar mejor, de que quiero enseñar mejor, de que cómo es una manera más organizada de predicar, como todo eso es lo que enseñan ahí. Pero no estoy diciendo tampoco que sea malo, porque podemos utilizar esas herramientas. Pero cuando queremos usar la palabra de Dios para poder compartirla con otros, lo único que necesitamos es la palabra de Dios Claro. y el Espíritu Santo y su guía. Eso es todo lo que necesitamos. Entonces, no es necesario, no es obligatorio. Y Dios nos puede usar en gran manera para poder. Yo conozco muchos pastores, muchos jóvenes que no han tenido esa oportunidad de ir a un instituto bíblico y son unos grandes predicadores y tienen esa sabiduría para poder llegar a la gente y Dios los usa para poder traer personas a Cristo. Entonces, no es necesario ser graduados de una universidad bíblica para poder predicar la palabra. Dios nos ha dado la herramienta y incluso en ese entonces, creo yo, cuando hablamos del Antiguo Testamento, cuando se leía la palabra de Dios, ¿no? No había un instituto bíblico en el cual los apóstoles fueran a estudiar. Obviamente se preparaban, obviamente tenían el ejemplo de Jesucristo en el Nuevo Testamento,
pero no había un instituto como tal en el cual tenían que registrarse y poder ir a estudiar y llevar 5 materias o qué sé yo. No habían esas cosas. Ellos usaban simplemente la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué es diferente ahora? No Ujú. debería ser, ¿verdad? Nosotros tenemos la palabra de Dios también. Entonces, es la única herramienta que nosotros necesitamos para poder predicar y enseñar. Así es. Yo estaba recordando ahorita en el libro de Hechos, después de que viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, ellos empiezan a hablar, cada uno en lenguas diferentes, para que todos los que estuvieran ahí escucharan. Y el primer mensaje que Pedro da es como un resumen de todo el Antiguo Testamento. Ahora, esto implica que había conocimiento, o sea, en realidad había conocimiento. Y lo importante que es que si tú quieres ser mentor de alguien o quieres mentorear a alguien en algún momento o alguien te está solicitando como mentor, lo importante es que tú conozcas la Biblia, o sea, que tú conozcas la palabra, que tú estés amando la palabra, porque si no estás en la Biblia, si no amas la Biblia, si no lees tu Biblia, no vas a poder guiar a otro en el conocimiento de Dios porque tú no lo estás haciendo, o sea, tú no estás conociendo a Dios, tú no estás conociendo la voluntad de Dios a través de la Biblia. Entonces, la importancia de eso, Pedro y los apóstoles, ellos tenían conocimiento. De hecho, el más grande de los apóstoles conocido es Pablo. Y Pablo había estudiado a los pies de Gamaliel, que era pues un estudioso, ¿no? Pero todos habían tenido el acercamiento al Antiguo Testamento, que era lo que existía en ese entonces. Todos habían tenido un acercamiento porque desde muy pequeños, de hecho los judíos desde muy pequeños estudian el Antiguo Testamento y de hecho memorizan Ujú. grandes porciones del Antiguo Testamento. De hecho, yo tengo entendido que memorizan por lo menos los primeros 5 libros de la Biblia, se lo saben de memoria, cosa que yo en lo personal no he hecho, pues. Eh, Sin embargo, hay conocimiento y porque hay conocimiento, entonces se puede traer de lo que se conoce, porque no vamos a estar trayendo de lo que no conocemos. Entonces, la importancia de estar en la palabra, de vivir en la palabra, de amar la palabra, porque es lo que necesitamos para poder ser mentor de alguien, necesitas estar en la palabra, necesitamos estar en la palabra. De lo Y contrario, lo que vamos a hacer es guiar a los otros, pero no al conocimiento de Dios, sino a nuestros propios pensamientos y a nuestros propios criterios de vida, no a lo que Dios dice. Entonces debemos amar la palabra. Y sí, como decías tú, no necesariamente tenemos que ir a un instituto bíblico. Por supuesto que mucho mejor, ¿verdad? Si queremos hacer mucho mejor el trabajo, pues excelente, ¿va? Porque como decías tú, nos brindan herramientas para poder hacerlo, pero eso no significa que el instituto o el seminario es lo que te capacita para hacerlo, no, o sea, todos somos llamados a ser mentores de alguien, todos, ujú. independientemente de si vas o no vas a un seminario, a un instituto, a una universidad en donde te enseñen teología. Independientemente de eso, todos somos llamados a ser mentores y quien nos capacita es Dios a través de su palabra y en el poder de su Espíritu Santo. Sí, definitivamente. Y un claro ejemplo de no necesitar ir a un instituto bíblico. Yo conozco a un señor que él trajo a toda su familia a Cristo, escuchando la palabra porque él no podía leer. Imagínense, ¿cómo iba a poder ir a un instituto bíblico si no podía leer? Él escuchaba la palabra, su abuela se la leía a él, después sus papás se la leían a él, pero él no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, entonces él no podía leer. Entonces después en un radio escuchaba los mensajes, en un radio, y así fue como él se convirtió y hablando cuando hablamos del amor a la palabra de Dios, podemos ver eso en él, ¿no? Porque yo admiro mucho, él es un hombre muy sabio, un muy buen consejero, y él no puede leer, entonces, ¿pero qué fue lo que hizo?
se memorizó. Quizás sus papás le repetían constantemente el mismo pasaje, pero o él tenía muy buena retentiva, no sé, pero él amaba tanto la palabra que a pesar de no poder leerla, él la escuchaba y él la guardaba en su corazón. Y ahora toda su familia es cristiana por eso. Sus hermanos, sus tíos, sus sobrinos, todos, porque él fue obviamente sus papás, luego él, vinieron a Cristo y por medio de eso él pudo compartir la palabra. Entonces no necesariamente, ni siquiera tenemos que tener la Biblia más nueva o la Biblia más cara o que mejor se vean, ¿no? Porque no se trata del libro como tal, como el papel, sino de lo que dice, de lo que enseña, de lo que nos pueden nosotros beneficiar como tal, es que es Dios hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Entonces, cuando yo veo estos ejemplos, por ejemplo, del Señor que les decía, y yo que tengo la oportunidad de leerla, que tengo la oportunidad de escucharla y a veces hasta de verla, porque ahora con tantas herramientas que tenemos en YouTube, en todo eso, ¿no? Digo yo, a veces nosotros somos muy perezosos y ahí es donde demostramos que no amamos la palabra de Dios al 100%, porque si la amáramos, hiciéramos lo que el Señor hacía, la escuchaba, la repetía hasta el punto de memorizarla, como decía Darinka, ¿no? Entonces, yo creo que no necesitamos tener 1 millón de quetzales para poder aprender la palabra de Dios o tener que ir al instituto o al seminario más caro para poder aprender la palabra de Dios. Todas esas son herramientas, son extras que nosotros tenemos para que nosotros podamos mejorar, para que podamos aprender a enseñar quizá, pero no precisamente necesitamos eso para poder hacerlo. Entonces tenemos la palabra de Dios que vemos, hay países, sobre todo aquí en Estados Unidos, yo he tenido la oportunidad de poder conocer un poco más sobre países en el exterior donde los cristianos son perseguidos, como la India, como China, y nosotros tenemos la oportunidad de aprender, de tener una Biblia en nuestra mano y de poder decir, yo voy a tomarme el tiempo para estudiarla, para poder compartirla, y no lo hacemos la mayoría de las veces. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en las personas que son perseguidas por el cristianismo, digo yo, ellos realmente tienen ese amor a la palabra de Dios porque están dispuestos a dar su vida para que otro pueda escucharla. Entonces, ¿cuán egoístas somos nosotros que tenemos todas las herramientas para hacerlo y no lo hacemos? Pues solo pongamos a pensar en eso, ¿no? Cuando Darinka hablaba del amor a la palabra, vino eso a mi corazón y digo yo, realmente estamos nosotros amando la palabra como deberíamos, porque hay personas que están dispuestas a dar su vida por eso y nosotros ni siquiera nos tomamos 5 minutos para leer un pasaje, imagínense. ¿Cuánto más nos costaría poder ir a predicar la palabra a lugares como estos que están siendo perseguidos, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de todo lo que está pasando a nuestro alrededor y reconocer y agradecer que Dios nos ha puesto en un lugar donde somos bendecidos con su palabra. Yo creo que eso que mencionabas es bien importante, Sarita, porque nosotros tenemos todo a la mano. Ahora hay muchas herramientas también a través de Internet que podemos usar como para sacarle todavía mayor provecho a la palabra. El problema es que en realidad no estamos amando la palabra. En realidad no estamos deseando la palabra. O sea, es más fácil para nosotros escuchar a alguien en algún momento y decir, bueno, ya es suficiente con eso que escuché hoy de la Biblia o ese post que leí en el Facebook o ese versículo que posteó alguien en el Facebook, ya es suficiente con eso el día de hoy de la palabra. Entonces, en realidad no estamos amando la palabra. A pesar de que Dios ha sido muy bueno y nos ha permitido tener la posibilidad de tener a veces no solo una Biblia, sino un montón de Biblias en la casa que podríamos leer o incluso ahora hasta en el teléfono podemos tener
la Biblia. Entonces, si vas en el bus, tenés la oportunidad de ir leyendo tu Biblia en el teléfono. Es decir, tenemos muchas herramientas que podríamos estar utilizando para acercarnos más a Dios y conocer más a Dios y amar más a Dios a través de su palabra. Sin embargo, debemos reconocer, yo creo que esto es bien importante, reconocer delante de Dios que no estamos amando su palabra. Que su palabra no está siendo una prioridad para nosotros, que en realidad nosotros que seguimos creyendo que podemos seguir viviendo sin Él y que por eso no estamos yendo a su palabra. Creo que reconocer eso delante de Dios y pedirle perdón, pero al mismo tiempo pedirle, Señor, ayúdame a amar tu palabra, ayúdame a desearla, ayúdame a que cada día yo pueda ir a ella y quizás en un momento no voy a entender lo que tú me quieres decir, pero dame entendimiento, veme abriendo los ojos. Hay porciones en la Biblia que para mí personalmente todavía siguen siendo muy difíciles de comprender. Sin embargo, cada año en el que Dios me da la oportunidad de ir leyendo, me va abriendo también los ojos a cosas que años anteriores no podía ver en la palabra. Entonces, creo que el poder llegar a Dios reconociendo nuestro pecado de no estar amando su palabra y pidiéndole por su gracia para que podamos amar su palabra, podamos desear su palabra y podamos ir comprometiéndonos a leerla y a nutrirlos con ella, con Dios lo va a hacer, o sea, porque Dios eso es lo que quiere, entonces Dios va a contestar esa oración y Dios te va a poner amor por su palabra y Dios te va a poner deseo por su palabra y eso no quiere decir que no van a llegar días en los que, ay, hoy no quiero leer la Biblia, porque a mí me ha pasado, de que, ay, no, o sea, otra vez leer la Biblia, ¿no? Me ha pasado, pero cuando yo veo eso, yo digo, Señor, perdóname y por favor pon en mí el deseo de hacerlo. Y Dios ha sido bueno porque Dios lo pone. Y entonces puedo ir a su palabra y puedo deleitarme en su palabra. Entonces, creo que el poder llegar con Dios y ser sinceros, reconocer, Señor, no estoy amando tu palabra como debería, pon ese amor en mí por tu palabra y Dios lo va a ir poniendo. Y va a ir poniendo la necesidad y va a ir poniendo el deseo y va a ir poniendo en ti el querer no solo leerla, sino meditar en ella. Es como saborearla, ¿no? Yo siempre que pienso en meditar, siempre pienso en una vaca rumiando, rumiando la comida, ¿no? Porque la vaca la mastica y la mastica y la mastica y la mastica, y esto va a sonar asqueroso, pero así es, tragan, llega al primer estómago y luego la regresan, o sea, la regresan y la vuelven a masticar, ¿no? Y siempre pienso en eso cuando pienso en la palabra meditar, porque digo, en realidad nosotros deberíamos de estar masticando la palabra. Cada verso que leemos, escoger de nuestra lectura diaria, escoger una porción y masticarla, ¿no? Saborearla, sacarle como el jugo y ya luego, pues, como tratar de digerirla y volverla a masticar, porque de esa manera es la única forma en la que vamos a sacarle el mayor provecho a la palabra y para nuestras propias vidas y también para la vida de alguien más en algún momento cuando Dios nos permita mentorear a alguien, ¿no? No, eso es bien importante lo que tú decías, porque con lo de ejemplo de saborearla y regresarla, ¿no? Aunque suene feo, pero la mayoría de las veces nosotros no aprendemos a la primera, o aprendemos un poquito Uh -huh. y luego si lo dejamos ahí, ya no lo ponemos en práctica. Entonces yo creo que ese repetimiento, ese proceso de, ok, me hizo falta aprenderme esta palabra. Cuando nos memorizamos un pasaje, por ejemplo, por lo menos a mí me pasa que lo leo una vez y lo tengo que leer otra vez y termino leyéndolo como 10 veces y repetirlo, no solamente verlo, no solamente visualmente, ¿no? Sino que también escucharlo, hablar, incluso escribirlo,
para que al fin pueda yo aprenderlo. Entonces, lo mismo pasa con lo que Dios nos está enseñando con la palabra. A veces agarramos un poquito de lo que Dios nos dijo, pero no tenemos todo, pues. Entonces tenemos que volver a repetir, aunque se nos haga a nosotros mucho, aunque se nos haga a nosotros, pero sí, eso ya lo leí. Pero Dios siempre nos va a enseñar algo nuevo. Siempre nos va, la palabra de Dios nunca regresa vacía, dice la Biblia, ¿no? Dios siempre nos va a enseñar, así sea que esta vez aprendimos algo con una palabra, la siguiente semana vamos a aprender algo con una palabra diferente, porque todo va de acuerdo a lo que estamos viviendo ese día. Y la palabra de Dios no cambia, no significa que porque yo estoy viviendo algo diferente, la palabra de Dios cambió, no, simplemente que ahora se aplica de manera diferente en mi vida, porque lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy experimentando es diferente, Dios me está dando el mismo mensaje, pero ahora lo puedo aplicar de una manera diferente. Entonces, tenemos esa constancia, esa repetición en buscar la palabra de Dios, nos va a querer cada día, como quien dice, dar hambre, ¿va? Cuando yo a veces he tenido la oportunidad de trabajar en el hospital y yo miro que hay pacientes que no pueden comer nada. Entonces, ¿por qué les ponen el canal de comida enfrente? Y estar viendo la comida constantemente les da hambre. No solo no han comido, sino que estar viendo los canales de comida les da mucha más hambre de la que ellos pudieran quizá tener si no lo estuvieran viendo, ¿no? Entonces yo digo, lo comparo con esto ahorita porque digo yo, si nosotros estamos constantemente viendo la palabra, constantemente estudiando, constantemente meditando en ella, el hambre en nosotros va a crecer. ¿Por qué? Porque era algo que quizá antes nosotros no teníamos y ahora al estar experimentando eso, al estar estudiando, el hambre en nosotros por la palabra de Dios crece cada día porque cada día vamos a ver mejores cosas en ella, cada día vamos a aprender más, cada día vamos a ver que tiene una aplicación para cada cosa en nuestra vida, no solamente para unas cosas, pero es aplicable para todo, porque es la palabra de Dios. Entonces, mientras más nosotros la meditamos, más hambre vamos a tener de ella y mejor vamos a poder entenderla. Entonces, eso me gustó ese ejemplo que dio Darinka de repetir, yo creo que eso es bien importante, aunque nosotros creamos que ya lo leímos, ya aprendimos de eso, no, siempre vamos a aprender algo nuevo. Así es, Sarita. Y yo creo que video lo vamos a dejar hasta aquí. Yo sé que te había mandado así como un listado súper grande, pero creo que lo vamos a dejar hasta ahí porque pues ya se nos alargó y qué bueno, porque de eso se trata, ¿no? Porque le estamos dando el sentido que debe ir teniendo la palabra y estamos como profundizando un poquito más para que saquemos al mayor provecho, porque de eso se trata. Y hablando de repetir lo que estamos estudiando constantemente, ¿no? Por ejemplo, ahorita solo llevamos cuántos versículos y cuántas reuniones ya. Sé que a veces hablamos de más, pero un solo pasaje, un solo tan pequeño, porque ni siquiera es el capítulo completo, son solo los primeros versículos. ¿Cuánto hemos nosotros podido sacar de ahí y aprender? Porque yo personalmente estoy aprendiendo mucho de esto. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque ha puesto en el corazón de Darinka iniciar esto, ¿no? Porque digo yo, cuando nosotros estudiamos para enseñar a otros, también aprendemos nosotros. Y eso es de bendición para nosotros. Y de igual manera esperamos que sea de bendición para ustedes también. Sí, yo creo que ese es el objetivo, porque estamos aprendiendo. Yo también he estado aprendiendo un montón y como decías tú hace un momento, entre más leo, más deseo, o sea, es como quiero sacarle más provecho, quiero alimentarme más, deseo más, pues, entonces, qué bonito, la verdad es que para mí está siendo también una experiencia bien bonita, porque el Señor me ha ido enseñando un montón de cosas a mí personalmente,
Y pues eso es lo que nosotros queremos compartir, ¿va? Con todas ustedes, que ustedes también puedan agarrarle el gusto a la palabra y desearla cada vez más. Me gustaría lanzarles esta pregunta a ustedes el día de hoy. Yo sé que hoy hablamos acerca de la ancianidad y de la madurez espiritual y quizás muchas de ustedes están diciendo, pero yo todavía soy joven, yo todavía no he llegado a ser anciana, pero mi pregunta es, no creas que, en primer lugar, no creas que cuando llegues a ser anciana, por arte de magia, tú ya vas a ser la persona madura espiritualmente que necesitas ser cuando seas anciana. En realidad es un proceso. Hoy aprendimos precisamente de eso, que necesitamos nutrirnos de la palabra, que necesitamos estar en la palabra, que necesitamos amar la palabra. Entonces, mi pregunta es, ¿estás cultivando ya tu relación con Dios de tal manera que te estás nutriendo para llegar a ser esa anciana que la Biblia dice que debes ser? ¿O no? No importa la edad que tengas, o sea, no importa si tienes 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, 30 años, 40 años, no sé qué edad tengas. Lo importante aquí es qué estás haciendo en tu relación con Dios para llegar a ser esa anciana que Dios quiere que seas. Ese es nuestro reto, es empezar desde hoy. No lo dejes para mañana, empieza hoy a comprometerte con Dios, no conmigo, no con Sari, no con tu pastor, no con ninguna persona, sino con Dios, para ir nutriendo tu relación con Él, ir llenándote más de su palabra y dejarte transformar por Dios para llegar a ser la persona que Él quiere que seas, porque recordemos, a Dios le interesa quién eres, no lo que aparentas, sino lo que tú eres. Entonces, con eso yo quisiera terminar con esa reflexión de que realmente tú piensas qué estás haciendo hoy para llegar a ser la anciana que Dios quiere que tú seas. Porque es un proceso, no es por arte de magia, yo ya voy a ser la mujer que debo ser. No, tengo que trabajar, tengo que ser intencional, tengo que esmerarme, ahí sí que rendirme a Dios, depositar mi vida en Dios cada día para poder llegar a ser eso. Entonces, con eso quisiera terminar. No sé, Sarita, si quieres decir algo más y si puedes tú terminar con una oración, por favor. Claro, no, y también nosotros sabemos que así como estas preguntas han surgido entre nosotras dos, yo creo que estoy segura que también hay preguntas que quizá ustedes puedan tener, entonces déjenlo en los comentarios y nosotras quizá en la próxima reunión podamos tocarlas y responder si podemos hacerlo o buscar las herramientas para que ustedes puedan responder a esas preguntas. Entonces, con confianza, aquí estamos teniendo un diálogo, pero también queremos incluirlas a ustedes porque sabemos que es importante que también ustedes puedan tener sus preguntas respondidas. Entonces, háganlo, déjenos saber, escríbanle a Darinka o a mí en el grupo y con gusto nosotros vamos a poder ayudarlas si está en nuestras manos hacerlo. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido, Señor, poder compartir tu palabra, poder estudiar los pasajes que hemos estado leyendo, Señor, y sobre todo reconocer, Padre, que nosotras no somos perfectas, que somos mujeres que estamos en el proceso de crecer en nuestra relación contigo, Señor, de que cada día queremos acercarnos más a ti, Padre Celestial, pero sabemos que este aprendizaje es necesario para nuestra vida, para nuestro corazón, Señor, para que podamos entender, Padre, que solo tú eres el único poderoso que puede cambiar nuestro corazón, Padre Celestial. Que si intentamos hacerlo por nuestra propia cuenta, vamos a fallar y lo vamos a hacer constantemente, Señor.
pero tú tienes el poder de levantarnos, tú tienes el poder de mantenernos, Señor, con la cabeza, Padre Celestial, viendo hacia arriba, porque confiamos en tu palabra, porque sabemos, Señor, que tu palabra tiene grandes cosas para nosotros. Y te pedimos, Señor, ese anhelo, ese deseo en nuestro corazón de poder estudiar tu palabra, de poder meditarla y sobre todo, Señor, de poder ponerla en práctica para poder ser ejemplo a otros, Señor, a las jóvenes que vienen atrás de nosotros, Señor, de que podamos, Señor, dejar ese legado que tú quieres, Padre Celestial, en las siguientes generaciones, y no solamente porque nosotros somos personas que te agradamos, Señor, sino que precisamente con el objetivo, Padre Celestial, de mostrarte a ti y no a nosotras, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te agradecemos, Padre, y dejamos todo esto en tus manos. Amén. Hasta luego. Bueno.